Saludos queridos estudiantes, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, muy bonito y en la psicología de repente es uno de estas partes de los temas más interesantes que podamos tener porque habla sobre la imaginación y la creatividad que tenemos las personas. Como parte de todos esos procesos cognitivos que vamos a tener cada uno de nosotros los seres humanos. Vamos a leer primero entonces qué es mis procesos cognitivos. La atención, la sensación y la percepción nos permiten entrar en contacto con el mundo que nos rodea. Con la memoria retenemos y reproducimos lo captado. Pero existe otro proceso psíquico cognitivo exclusivamente humano, aún mucho más complejo que los anteriores, denominado imaginación. Con todos estos procesos el ser humano va conociendo su realidad, la cual le permitirá desarrollar una importante capacidad llamada creatividad, con la cual empezará la producción artística, cultural, científica, tecnológica, con el fin de dominar y transformar su entorno. La imaginación, ¿qué cosa es? Es un proceso mental, obviamente, psicológico, que permite representar a nosotros objetos organizados de una manera novedosa a través de imágenes mentales. Imágenes es de donde viene la palabra imaginación, ¿no? Hacer imágenes mentales. Es la elaboración de algo novedoso, inicialmente en forma de una idea. Posteriormente puede hacerse realidad. Tiene como referente a la realidad, obviamente, lo que hace que sea diferente a la fantasía. Yo puedo imaginar algo, pero la fantasía es un invento que no tiene absolutamente un contexto directo. La imaginación entonces está vinculada al pensamiento y está en estrecha relación con la actividad práctica de toda persona. Es también dinámica en el tiempo, o sea, puede ser retrospectiva, puede ir hacia atrás en el tiempo o puede ser prospectiva, observar el futuro. Le corresponde al hemisferio derecho, según muchos estudios, pero hoy en día otros estudios hablan de que no es tanto así. Vamos a quedarnos con lo que nos dicen los libros hasta el día de ahora, ¿no? Que el hemisferio derecho es el soporte biológico de este proceso. ¿Cuáles son los tipos de imaginación? Vamos a tener dos tipos de imaginación. Una, la reproductora, que es una actividad que permite obtener imágenes en base a la reproducción de hechos que estamos leyendo, escuchando o estamos viendo. Ejemplo, Milagros le dice a su mamá, la ropa de Caperucita es muy bonita, mientras su mamá le lee el cuento. Entonces está imaginando cómo tendría que ser la ropa de Caperucita. Otro tipo de imaginación es la creadora, que es una actividad que permite ya no solo reproducir lo que estamos en nuestra cabeza producto de alguna lectura, sino que permite ver imágenes nuevas, originales, en algún momento, como por ejemplo yo voy caminando por las calles de Lima y me imagino cómo sería Lima en el año 3000, ¿no? Muy parecido a como algún día el señor Grooming, que dibuja pues a los Simpson y a Futurama, decidió crear un nueva Nueva York, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué vendría a ser la creatividad? La creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre eventos antes no relacionados, manifestados en esquemas nuevos y originales, permitiendo plantear y solucionar algunas cosas. Esta capacidad de verdad es factible de ser estimulada y entrenada. Algunas personas creen que no, que ser creativo solamente se nace y ya no hay razón para poder trabajar en ella, pero no es así. Hay entrenamiento que te permite a ti desarrollar esta habilidad. ¿Sí? Muy bien, es concebido hoy en día como una de las potencialidades más interesantes que debe tener todo ser humano. Y no solamente algo que deben tener algunos pocos. ¿Qué características puede tener una persona creativa? La primera, sensibilidad para problematizar, que es esa capacidad de encontrar problemas y vincular algunas necesidades o actitudes a algún tipo de solución futura, pero a entender que existe un problema. Esta capacidad de sensibilizarnos nosotros ante los problemas es muy importante porque si no, nunca va a iniciarse absolutamente nada si es que no hay un problema. Ahí hay que entenderlo claramente. Una persona creadora realizará preguntas tan absurdas como ¿por qué las cosas no caen para arriba?
y así se puede generar algo creativo, algo muy importante y necesario, ¿no? La segunda característica que va a tener una persona creativa es la fluidez de ideas. Consiste en esa capacidad de producir una gran cantidad de ideas ante un problema. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan qué es lo que pensó Miguel Ángel Buonarroti cuando tuvo que pintar la Capilla Sixtina? ¿Cómo la pinto? Es grande, es casi de 500, de lo que sería más o menos 50 metros de largo y tiene de alto casi unos 20 metros. Entonces, ¿cómo llegar a ese techo que me están pidiendo que lo pinte? Qué interesante cómo conseguir eso y no olvidar ningún detalle en cada uno de esos espacios. Ese fue el reto de pensar ideas para solucionar ante sus problemas que él tenía. Otra de las características es ser flexible. La flexibilidad es esa capacidad de trasladar estas ideas de acuerdo de un contexto a otro, con gran rapidez y frecuencia. Ejemplo, Leonardo da Vinci ideó el helicóptero mientras observaba la libélula cuando volaba y decía, ¿cómo es que se puede mantener en el aire? Es justamente a la rapidez de las hélices o de alas que ella iba a tener, ¿no? Que eran fuertes justamente para resistir todo el cuerpo de la libélula y que pueda volar. Esto es bastante importante porque Leonardo da Vinci era un genio total. Era físico, era artista, pintor, escultor, era inventor, ingeniero, era absolutamente, era un hombre de verdad con muchas capacidades intelectuales y fuera de su época, ¿no? Definitivamente. Otra de las características que va a tener una persona creativa es la originalidad. Es la habilidad del sujeto para producir respuestas no comunes a unas situaciones problemáticas, como por ejemplo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, ¿no? Existen muchos problemas muy grandes y bueno, pues ante la situación de coronavirus muchos están comenzando a vender mascarillas de diferente tipo y que tienen características importantes y bonitas y llamativas, ¿no? Entonces los artesanos están rediseñando y haciendo cosas originales. Otra de las características de una persona creativa es la autonomía. Es que si bien es cierto, tienes muchas cosas que hacer, aún así te das un tiempo para hacer las cosas que tú deseas hacer. ¿Sí? Por ejemplo, por más que haya un rigor en la universidad, cualquier persona escribe canciones o poemas, en este caso una chica, por ejemplo, Nicole o Francisco o cualquiera de ellos. Otra de las características de la persona creativa es la capacidad de redefinir las cosas. Por ejemplo, yo necesito algo y veo algo que me puede cumplir como hacer la misma función. Yo necesito subrayar algo y utilizo un lapicero como si fuera regla, o puedo utilizar la misma tijera, o puedo utilizar un cuaderno. Entonces estoy dándoles funciones a algo que antes no tenía. Y esa es una característica de las personas que son creativas. Otra de las características es la tolerancia a la frustración, una capacidad de poder experimentar a través del tiempo y ir aprendiendo de los eventos que nos han frustrado. Ejemplo, imagínense todos estos médicos que están buscando la cura para el coronavirus o los que buscaban para el SIDA y cuántos años y siguen intentándolo hasta el día de hoy. Dicho esto, hay fases de la creatividad. La primera fase que vas a tener es la de la preparación. Esta fase inicial caracterizada por identificar justamente el problema, la búsqueda de la información. Entonces, dos etapas importantes están en la preparación. La problematización, por ejemplo, digo, ¿cómo quiero cruzar un río donde no hay puente y sin mojarme? Entonces, comienzo a copiar datos. Busco en Google, pregunto a amigos, busco expertos, leo libros, voy a bibliotecas, entonces voy teniendo información para ese problema que me planteaba en la parte de la preparación. Segunda parte de las fases de la creatividad está la incubación, que consiste en procesar y elaborar la información que tú has adquirido. Ejemplo, bueno, me he bajado esta fotografía, un profesor, en este caso este profesor Jorge, imagina nuevas fórmulas algebraicas para enseñar, como por ejemplo, le pone nombres, ¿no? La poderosa, la sicaria, la rusa, la chiquitita, la NASA, etcétera, ¿no? Nombres que de repente le puedan servir para que la gente pues
desarrolle algún tipo de aprendizaje mucho más práctico. Tercera fase es la de la iluminación. Esta etapa le dicen el insight, el momento de la inspiración, cuando te llega la información y sabes cómo puedes resolver un problema. Ese es el momento en que los grandes inventos se conciben, ¿no? Es en esta etapa importante de la iluminación. Y por último vamos a tener la verificación, que es importante como fase final, que nos permite a nosotros darnos cuenta si todo va a funcionar o no. Como por ejemplo, yo he diseñado un motor de avión, pero todavía no lo he hecho funcionar. Ha funcionado en la máquina abierto, pero ahora lo voy a poner en un avión y voy a hacer que el avión vuele. Entonces voy a hacer una prueba de vuelo. Y solamente así voy a poder verificar si lo que yo he inventado está funcionando, ¿no? Bueno, lo único que te voy a pedir es que investigues y señales 6 situaciones que, por ejemplo, favorezcan a la creatividad, ¿sí? Otras 6 situaciones que creas tú que no favorecen a la creatividad y señálame 3 inventos geniales de Leonardo da Vinci. Aquí está el reto. Lo que pasa es que si yo tuviera la oportunidad de conocer a alguna persona en el mundo a través de la historia y poder retroceder en el tiempo, sería Leonardo da Vinci. Entonces, búscame 3 inventos geniales de los casi 500 que ha inventado Leonardo da Vinci e ilústralos. Busca por internet, utilicemos esta herramienta y bueno, pues los revisaré y los veré. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, chicos.